El extractivismo como tal no es más que una extracción, es decir, se elimina un recurso como han sido los minerales, los petróleos, la agricultura, la ganadería, y luego este se vende al mercado. O sea que la economía está ganando porque integra un proceso económico. ¿En qué consiste ese extractivismo? En extraer de la naturaleza los recursos que están a disposición del ser humano. Esa actividad de extractivismo debe tener un uso racional y sostenible de los recursos renovables que están destinados a la industria y al mercado. Existen tres tipos de extractivismo que vamos a mirar: el extractivismo animal, el extractivismo vegetal y el otro que lo voy a dejar para dentro de un momento. El extractivismo animal está destinado a la actividad de pesca y el extractivismo vegetal, pues donde ocurre simple extracción de vegetales. No confundir esa extractivismo vegetal con agricultura. La agricultura es lo que el ser humano planteó, compiló, estuvo pendiente de él, y entonces eso no lo vamos a confundir ahí. Y hay un extractivismo mineral que es el que queremos mirar aquí, que es la extracción de minerales que existen en la corteza terrestre, como el hierro, el aluminio, el cobre, el petróleo, etc. A este extractivismo mineral le vamos a dar el nombre de minería. O sea que la minería es un extractivismo mineral, y entonces a través de este concepto voy a continuar hablando de lo que es la minería. Ahora, un mineral, para resumir, un mineral es un compuesto de elementos químicos como el aluminio, el sodio, el potasio, etc. Y esa acumulación de minerales que toman nombres especiales, como por ejemplo lo conocen ustedes, la pirita o la bauxita o aluminosilicatos, muchos de esos minerales conforman ya una roca. Hay tres tipos de roca que son ígneas, metamórficas y sedimentarias, y los depósitos mineros se localizan y se ubican dependiendo de la asociación de minerales que haya. Por ejemplo, el petróleo no se puede encontrar en todas partes. El oro tiene unas asociaciones específicas, lo mismo que el hierro, lo mismo que el platino, lo mismo que el cobre. Debo recordar que el globo terráqueo tiene tres composiciones: núcleo, manto y corteza. El núcleo está conformado por níquel, hierro. El símbolo del níquel es Ni y el del hierro es Fe, entonces vamos a decir que el núcleo del globo terráqueo se llama Nife, que es sólido. Hay después otra esfera que cubre esa parte que es el manto, y después que es gelatinoso, es plástico, digámoslo, y la corteza terrestre, que es la parte superficial donde ya nos ubicamos nosotros, donde vemos las montañas, etc. Ahí es donde se encuentran los recursos minerales para extraer. La política en Colombia, los pilares de la política en Colombia actualmente están basados en la minería de subsistencia, en pequeña minería, en mediana minería y en gran minería. El minero de subsistencia es aquel que hace barequeo, que no puede o no debe utilizar aspectos mecánicos. La pequeña minería, que va hasta 150 hectáreas. La mediana minería, que va de 150 a 500 hectáreas, y la gran minería, que va después de 500 hectáreas. Esta política minera en Colombia, que está distribuida así desde el 2001 con el nuevo Código de Minas, tiene que ver con condiciones competitivas, confianza y legitimidad en el desarrollo minero, información, seguridad jurídica y otras condiciones. El artículo 332 de la Constitución Política Colombiana recuerda que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos no renovables. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el Estado es el que regula el subsuelo colombiano, no ninguna otra, y ella es dueño. Usted, como propietario de un terreno, de una finca, es dueño de la parte superficial, pero no del sustrato. El sustrato es propiedad del Estado. Y ese sustrato tiene una autoridad que lo regenta, que se llama la autoridad minera, y que hoy en día, por el decreto 4134 del 2011, se llama la Agencia Nacional de Minería.
Esa Agencia Nacional de Minería tiene funciones específicas como ejercer la autoridad, administrar los recursos del Estado, la promoción de la minería, el recaudo y distribución de contraprestaciones, dar asistencia técnica y fomento a la minería y, por delegación del Ministerio, adelantar las fiscalizaciones legales a la que haya razón. Entonces, en el marco del medio ambiente, vamos a decir que el medio ambiente es el espacio que desarrolla la vida de esos seres vivos, pero que allí también hay elementos bióticos y abióticos, la flora, la fauna y los seres vivos, y los abióticos como el agua, el suelo y el aire. Y hay unos artificiales que son las relaciones socioeconómicas, las urbanizaciones y las tradiciones de la sociedad, de la comunidad, como lo voy a mirar dentro de poco más adelante. Existen factores en el que influyen en el medio ambiente, que son los factores físicos como el clima y la geología. El clima depende de la precipitación, del aire, de la biosfera, de la astenosfera. Todo eso hace parte del clima, pero básicamente vamos a decir que la clave del clima es el tiempo, pero no el tiempo atmosférico, aunque muchos autores hablan simplemente del tiempo atmosférico. Hay unos factores biológicos que son la población humana, la flora, la fauna, el agua, y hay otros factores socioeconómicos como la actividad laboral, las urbanizaciones y los conflictos sociales. En la parte del clima o del cambio climático hay muchos factores como la posición de los astros, la inclinación de la Tierra, los fenómenos astronómicos, pero básicamente me voy a referir a algo muy importante que han sido las glaciaciones que se han dado a través de la historia de la Tierra. La última glaciación sucedió hace 10.000 años y que estamos en un periodo interglaciar. El cambio climático no solamente se va a deber por la producción de CO2, por el efecto invernadero, por la capa de ozono, sino que también tiene unas consecuencias que se dan a nivel macro y a nivel del universo y del cosmos. Todas las actividades del ser humano, todas repercuten sobre el medio ambiente, pero ese medio ambiente puede agotarse o no puede agotarse, y por tal razón nosotros debemos cuidar los recursos naturales, básicamente pues todos, como el agua, el aire, etc. Ese impacto sobre el medio ambiente se va a dar desde la revolución industrial. Esa revolución industrial, que esa es la segunda mitad del siglo XVIII, 1700 hasta 1800 y algo, que se empezó a ver cómo hay un impacto sobre el medio ambiente. Recordemos entonces que inicialmente el ser humano, que apareció hace 200.000 años más o menos, el Homo sapiens, se dedicaba a la caza, después descubrió la agricultura, y cuando descubre la agricultura comienzan los problemas, y después viene la tecnología, que comienza con la revolución industrial, y ahí se acentúa el impacto ambiental. Ese impacto ambiental tiene aspectos positivos y negativos. El positivo es, digamos, el sobrepastoreo, los excesos de animales que ayudan a abonar la tierra, el uso de hidroeléctricas, que también tienen un impacto, pero un impacto positivo, bueno, dependiendo de la hidroeléctrica y cómo se haga, ¿no? Y hay aspectos negativos como los caprinos, que con sus pezuñas y su manera de obtener su alimento erosionan, afectan, etc. El aspecto ambiental tiene causas, por ejemplo, generación de olores, uso de publicidad exterior visual, consumo de materias primas, elementos de insumos, consumos de agua, consumo de combustible, aprovechamiento de recursos naturales, generación de emisiones, generación de vertimientos, generación de residuos, derramamiento de productos químicos. Y también tiene ese impacto ambiental también tiene un efecto como afecta a la flora y la fauna, la comunidad, los recursos naturales, la alteración paisajística, el manejo de los residuos, cambio en las propiedades del suelo, contaminación visual, del recurso del suelo, sobrepresión a los rellenos sanitarios, disminución del uso de recursos naturales, etc. En el consumo de energía también y consumo de agua también hay un impacto de contaminación del recurso, de la cantidad de los residuos. Entonces las buenas prácticas sería apagar y desconectar los equipos, apagar la luz, ser racional en el uso de los ventiladores cuando usted los tiene, sobre todo en tierra caliente, ser racional al lavar las herramientas y equipos. Así pues que debemos avanzar hacia un desarrollo sostenible. Ese desarrollo satisface las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer las suyas propias. Ese es el concepto de desarrollo sostenible. Pero también está enmarcada dentro de un desarrollo económico, una protección al medio ambiente y el bienestar social.